Bueno, para este segundo bloque de entrevistas tenemos también con nosotros al doctor en economía Fidel Márquez Sánchez, quien viene ha sido invitado para analizar la situación económica del Ecuador y los efectos de la reforma tributaria para este año 2022. Muy buenos días, doctor Márquez, bienvenido. Buenos días, abogado Fernando. Es un placer poder conversar con ustedes. Al fin que se pudo dar la invitación de poder estar en el programa de ustedes, que llevábamos algún tiempo tratando de que se diera la entrevista. Bueno, pero la espera vale la pena, ¿no? Tenemos aquí ya una serie de preguntas que hemos venido trabajando para que usted nos pueda contestar, dado que lo seguimos y lo escuchamos y lo leemos en las redes sociales. Hay un tema que usted le ha dado profundidad en las últimas publicaciones que ha realizado, que es el tema del Omicron y su efecto en la economía para Ecuador en este año 2022. Si bien es cierto, Ecuador goza aparentemente, así se nos hace saber desde los organismos internacionales, de una mejoría en su economía, no es menos cierto que el Omicron nos ha impactado a todos y que ha causado una pausa en las economías mundiales. ¿Cómo usted ve este impacto en el Ecuador? ¿El Omicron nos ha ralentizado? ¿Va a haber un impacto final en la economía? ¿Va a impactar en los números del año 2022? ¿O es manejable el tema para los ecuatorianos desde el punto de vista económico? Sí, mire, hay varias cosas que son importantes que tengamos en consideración acá. La primera, que recordaremos que nosotros tuvimos una caída en la economía el año pasado y en el año anterior en el 2020 de 7.8% de decrecimiento de nuestro Producto Interno Bruto, es decir, de crecimiento económico. Entonces, si ustedes analizan las cifras de la mayoría de los países de la región, no del mundo, de la región, el Ecuador este año va a crecer, o el año pasado creció alrededor del 3.8, 3.9, de acuerdo a algunas agencias que hacen estos cálculos. Otras instituciones internacionales nos dan un crecimiento de alrededor del 4.1%, la que mejor nos da en ese indicador. Eso significa que nosotros estamos prácticamente en la mitad de la caída que tuvimos en el 2020. Entonces, mientras hay países, como es el caso de Chile, como es el caso de Perú, como es el caso de Colombia, que el rebote, que es como llamamos en economía al repunte que se está teniendo en estos momentos, es del 10, del 9, del 8, del 11%. Nosotros no llegamos ni a la mitad de lo que significó la caída en el 2020. Por tanto, nuestro rebote es un rebote muy corto, y si analizamos las tendencias que se nos ponen para el crecimiento en este año y el próximo año, nosotros tendríamos los mismos niveles prepandemia alrededor del año 2024. Es decir, mientras que la mayoría de los países de la región y la media en América Latina, ya a partir de este año, está en los niveles prepandemia de crecimiento económico y de la magnitud de su economía, nosotros todavía estamos por debajo de eso. Sí, y en ese sentido, economista, estaba leyendo las últimas proyecciones actualizadas, tanto de la ONU como del Banco Mundial, y se nos hacía saber que Ecuador había mejorado en las proyecciones para este año 2022, en cerca de 1.7, llegando a ser estimativas de que vamos a tener un crecimiento de nuestra economía del 3.1 según ambas organizaciones. Es decir, el panorama era menos alentador. Parece ser que en los últimos meses, me imagino, con el efecto que tendrá esta reforma tributaria, de la cual vamos a hablar más adelante, se ha mejorado el panorama, ¿no?, del bolsillo también de los ecuatorianos. Claro, y eso te explica un poco por qué nos llegó el desembolso ayer del Banco Mundial de 700 millones de dólares, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, pero vamos también adelantándonos en cómo está el panorama actual, ¿no? Tenemos un petróleo con precios bastante buenos. Ha tenido buena suerte este gobierno porque realmente se ha disparado el precio del crudo a nivel mundial
eso nos ayuda a nuestra economía, pero existe otro rubro que analizándolo también merece ser conversado, ¿no? Y también revisado, que es el número de las exportaciones no petroleras. Ya viendo los ingresos que hemos tenido gracias al camarón y a las exportaciones relacionadas con la minería, tenemos un crecimiento considerable en ambos rubros. ¿Usted cómo ve este renacer de ingresos que no tengan que ver con la dependencia que siempre hemos tenido del petróleo? Mira, hay cosas que son y que vale la pena presentarlo, ¿no? El precio del petróleo, todo parece indicar que este año va a ser un año con precios de petróleo al alza. Y hay que analizar solamente cómo está la geopolítica y el movimiento internacional, sobre todo por eh, esta llamada nueva ola de la Guerra Fría, ¿no? Que se da fundamentalmente en el este de Europa, donde vemos la posibilidad de que existan una guerra por una invasión que se pueda dar de Rusia a Ucrania. Y recordemos que esta zona de Ucrania pasa el gasoducto que abastece a Europa del gas ruso. Entonces, ahí podríamos tener nosotros una especie de escaramuza que lleve a que suban los precios de los combustibles a nivel internacional y esto nos favorezca en el corto plazo, porque pudiéramos tener ingresos extraordinarios por la vía del precio del crudo. Esta situación, si bien es cierto que nos puede favorecer por el precio del crudo, también va a traer como consecuencia un incremento en la subida de los precios de los combustibles y los derivados del crudo, cuestión que nosotros tenemos que importar y que además de eso traería como consecuencia un encarecimiento de los precios de los combustibles internamente en el mercado interno ecuatoriano y por tanto un encarecimiento en el nivel de vida de la población. Entonces, esto no es una noticia tan alentadora como para algunos pudiera parecer, ¿no? Puede ser que para el fisco sea importante, pero para la economía nacional en su conjunto sería un incremento de costos para la producción, la actividad económica y además sería una disminución del poder adquisitivo de la familia ecuatoriana. Economista, el 31 de enero y el 1 de febrero las redes sociales explotaban con las personas que ya sienten los efectos de esta ley reformatoria, esta nueva ley de desarrollo económico y sostenibilidad de la economía post-pandemia COVID-19. ¿No? Estábamos viendo y sentía la indignación porque realmente muchos de los que votaron por la actual administración, conocidos, inclusive personajes públicos, estaban indignados, molestos por el impacto que sus economías ya ha tenido el tema de la retención del impuesto a la renta. Y justamente ahí va dirigida esta pregunta, economista, porque usted, conocedor del tema, maneja el tema, mucho se discute que esta ley no fue dirigida a los grupos económicos que tuvo que haber sido dirigida, a los grupos económicos poderosos, sino que va dirigida directamente al bolsillo de la clase media, ¿no? Ese es el sentimiento que se percibe entre los ecuatorianos, por el tema de haber reducido el tema de los gastos para las deducciones, por el tema de comenzar a pagar después de los $2.000 un incremento al impuesto a la renta. ¿Usted coincide con esta postura? Es decir, ¿fue dirigida a la clase media esta ley o es la clase media tal vez la que resiente más el nuevo régimen tributario que tenemos? A ver, evidentemente fue hasta declarado por parte de los funcionarios del gobierno, era para el 3-4% según ellos de los que tienen esos ingresos por encima de los $2.000. Entonces, estamos hablando de clase media y clase media que está en relación de dependencia o que factura constantemente por ser profesionales o trabajadores independientes que tienen esas características que son fáciles de controlar. Entonces, acá, ¿qué es lo importante que hay que analizar aquí? Que esta clase a la que se ve afectada fundamentalmente esta reforma tributaria es la que permite el crecimiento por el lado del consumo de la economía nacional.
Y si usted agrava y le elimina el horizonte presupuestario, es decir, disminuye las posibilidades de gasto que tienen estas personas, entonces usted está aupando que el consumo se siga contrayendo. Y además hay que identificar que fundamentalmente la crisis que tenemos en el país es una crisis por contracción de consumo, es decir, contracción de demanda. Si usted le quita recursos líquidos, recursos frescos a la familia, a las empresas, entonces usted ¿qué va a provocar? Que siga disminuyendo ese consumo, ya sea por el lado del consumo personal o ya sea por el lado del consumo empresarial. Y también quita liquidez para la inversión empresarial, lo único que traerá como consecuencia es mayor contracción de la demanda en el país y por tanto una mayor desaceleración de la economía. Entonces, la solución no puede venir por el lado de eliminar los consumos de la ciudadanía, de la población, del consumo familiar y tampoco del consumo empresarial. Usted tenía que haberse hecho, si quería hacer una reforma tributaria, una reforma que no apuntara a salvar el fisco, sino que apuntara a dinamizar la economía nacional, que es otro concepto, y que tienen que ver muchísimo con disminución de impuestos y no con elevación de impuestos. Exactamente, economista, y por eso votaron la mayoría de ecuatorianos, porque ese fue el discurso por años, no tan solo de una campaña, por años del actual presidente, que manifestó en reiteradas ocasiones, inclusive en su plan de gobierno, que él no iba a subir impuestos y que los impuestos inclusive iban a bajar, que iba a reactivar el aparato económico. Hay tanto para hablar sobre el tema, economista, realmente la televisión y los medios de comunicación, como reiteré en la entrevista anterior, nos limitan en el tiempo, pero queríamos agradecerle su presencia el día de hoy. Lo bueno se hace esperar, ya contamos con usted, queríamos saber su criterio y su análisis económico y tenerlos para una próxima entrevista, contar ya con la posibilidad de tener una conversación más extendida justamente sobre este último tema, ¿no? ¿Por qué cuando ya están en el puesto, por qué cuando llegan las promesas de campaña se olvidan? Gracias, economista. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a usted, estimado abogado. Un abrazo.